Mare pulamen, Marmelamen lik rayen kona sumalay minyo ke. kemalen ini kemelun maini Mai, kumaguman. kemesung sungli kami peuma Eh, keme peuma nilay peuma. oh kemesung ya mas kemesung ngelai mi peuma tadi Mai. semram tun tanimi Eh, Le voy a preguntar ahora a mi ñuque algunas palabras que han salido en un contexto familiar cotidiano. Ya, a ver con cuál comenzamos. ma ya futun ita ya futu ye ya gelta she apole kirali ita kom ya futu gelai yeshel nituki ita pali ora chambara me ingetuki ya futun sa echelma echel pokilai kom ya futun gelai shi ya el ita wa chemetuki pero pali ora ve ingetuki ita vetuki sha pode ya futu layan echel mutan chaita inge mutan tani echelki ita rupai kila ora pora vita ya futu vetugipo ta echel. ¿Qué diferencia había entre echel y roquín? El echel es una cuando uno no alcanza a comer toda la comida. Entonces, echel se deja para comer más tarde, ¿no? Puede ser 1 hora, 2 horas más, o siente hambre. Es lo que uno está comiendo y deja ese. Claro, dejo. Y el roquín significa un preparativo, ¿no es cierto? Puede ser un pan, puede ser kofke, muske, kako, chamuma, traigno nye kinye karpameo, yen mutuki o yen iki kdaumeo. Esta es el roquín. Esta no es sobra. Ya. Es que, eso es lo que preparo para llevarme. Claro, si yo tengo alguien ya futun algo una cosa que me llegue esta chequen en este ni chicar pamo el nique pues cualquiera chemumeca que me ni o buscamos ya fue tu putual esta roquín, porque ese no es sobra, preparado exclusivamente para llegar cuando uno llega a la casa a servirse o a preparar o va preparado. Ese es el roquín. Y el otro es tremenda diferencia. Hay en ese lado hay diferencia. Entonces, fanteno ese fishismo de perupali imbolai de mal chepo. Ahorita, huelule tulanta, matram que huelule tanye, chumeche tanye, tumuke del cuivi que sheta, fanteno me kiran tu me quita el raya. Ya felicita, chato más. Ojalá te salga bueno.